Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es una bendición poder me dirigir a ustedes siempre en el programa Reflexiones en Casa. Mi nombre es Marvin El Yaer Carías y como todos los lunes traemos un tema interesante para que podamos reflexionar sobre el mismo, hablando meramente de la palabra de Dios, de teología, hablando del Señor, algo muy interesante. Y el día de hoy espero que no sea la excepción y podamos edificarnos los unos con los otros. Sí les voy a pedir que vayan compartiendo a los que están ingresando aquí al programa la transmisión para que pueda llegar a más personas y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, los que se van conectando en este momento, y también a todos aquellos que nos escuchan por medio de la radio, la 1000 AM, la voz de la bendición. Gracias por ser parte de esta radio, gracias por ser parte de esto que también es un ministerio y que Dios ha levantado, y poco a poco se han ido haciendo varias cosas para poder ser de bendición y edificar la vida de todos. Así que buenas noches, que el Señor me los bendiga, gracias por estar acá, y les repito pues que puedan compartir la transmisión, siempre dejando abierto lo que es la parte de los mensajes para que ustedes puedan poner peticiones de oración, para que ustedes puedan comentar sobre el tema, para que ustedes, si tienen preguntas, las puedan poner y las podamos responder. Así que vamos a comenzar el día de hoy, antes haciéndoles unos anuncios. En primer lugar, quiero ofrecerles un negocio que se llama Decoelis, que tenemos con mi novia Idania Ferrufino, que es un negocio de mobiliario, o empezó así, de mobiliario, alquiler de mobiliario, mesas, sillas, manteles sobre manteles, pero después se fue diversificando y también hacemos lo que es, mi novia más que nada hace lo que es bandejas florales, bandejas frutales, detalles, obsequios, regalos para fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad, como el Día de la Madre, el Día del Padre, para los enamorados, cenas románticas. Y también tenemos una sección para lo que es la gastronomía, boquitas dulces, boquitas saladas, así como comida también completa, para eventos, bodas, baby shower, cumpleaños, fiestas, celebraciones, reuniones navideñas, etcétera. Para todo este tipo de eventos hacemos también lo que es comida y boquitas tanto dulces como saladas. Así que te invito a buscarnos en nuestra página de Coelis en Facebook y Decoelis HN en Instagram, para que te puedas enterar más de todo lo que hacemos. También invitarles a que se conecten a las transmisiones de la Escuela Bíblica Ministerial de Centro Cristiano Jericín. Estas son los días miércoles a las 7 de la noche. En particular, este miércoles me toca impartir una enseñanza acerca de la reconciliación y la salvación. Ya fue la primera parte el miércoles pasado, y este miércoles me toca lo que es la salvación. Hablamos de la reconciliación el miércoles pasado y fue de mucha bendición, así que les invito a que se conecten. También a los que nos escuchan en la radio, que le den like a las páginas de La Voz de la Bendición y de Centro Cristiano Jericín, y ahí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo actualmente, que yo sé que les va a bendecir. También en esta noche quiero hacer una mención especial por dos personas, amigos míos, que hoy están de cumpleaños. En primer lugar, el pastor Eduardo Díaz, él está de cumpleaños hoy y es una bendición, pues él es el director de la Escuela Bíblica Ministerial. Le mando un saludo, un abrazo, ya lo llamamos, está pasándola muy bien junto a su esposa Sandra de Díaz y junto a sus hijos, a su familia, así que hacemos la mención porque él es una persona especial, el pastor Eduardo Díaz. Yo sé que muchos la amamos en Centro Cristiano Jericín. Y también otro amigo que se llama Jorge Bustillo, le digo el profe, él también a veces se conecta acá y comparte la transmisión. Es una persona también muy especial, muy preparado, y que está Dios utilizándolo en el ámbito académico, y también damos la gloria a Dios por su vida y me alegro mucho por eso. Sin más, vamos a comenzar el día de hoy hablando acerca de apologética. ¿Qué es apologética? Pues no sé si muchos han escuchado la palabra apologética, no sale en la Biblia, pero son palabras que a medida que va fluyendo el lenguaje y la cultura, pues se le van añadiendo palabras científicas a cosas que tal vez nosotros ya conocemos, pero que tienen que ver en un contexto, en una ocasión, en un momento, y que es importante que nosotros las podamos comprender mayormente como hijos de Dios, porque tiene que ver con la teología. Pero ¿qué es apologética?
Apologética es una parte de la teología que pretende defender de forma racional y de forma histórica los dogmas espirituales de la fe cristiana. Es decir, que nosotros tenemos que saber defender en lo que creemos, nuestra fe. ¿Cómo la sabemos defender? Bueno, por medio de la palabra de Dios. De hecho, se dice que la palabra de Dios en sí misma es apologética, porque se defiende sin necesidad de que otro lo haga. Y es cierto, mucha razón. Pero nosotros como hijos de Dios que tenemos creencias, que tenemos dogmas espirituales, que profesamos una fe, no podemos ignorar en lo que creemos. No podemos ignorar nuestra doctrina y no podemos ignorar aquello que nos pregunten y no quedarnos sin respuesta, sino al contrario, ser como la Biblia que se defiende por sí misma, apologeta, defender nuestra fe. Entonces, apologética es eso, es parte de la teología que se trata o pretende defender de forma racional e históricamente los dogmas espirituales de la fe cristiana, pero esto tiene otro contexto histórico también más amplio. Y existen los denominados, de acuerdo a esta palabra apologética, apologetas. ¿Y qué son los apologetas? Los apologetas son griegos, escritores eclesiásticos que buscaban defender la fe de la burla de los romanos en el siglo II y en el siglo III. Los romanos se burlaban de la fe cristiana y trataban con desprecio también nuestros dogmas, nuestras creencias y todo lo que nosotros profesamos. Entonces, los romanos decían o catalogaban a la fe cristiana como una secta y también decían que era un incipiente cristianismo. Entonces se levantan estos escritores griegos eclesiásticos para poder revertir esas acusaciones de los romanos y defender la fe con credos, con la doctrina que nosotros profesamos. Entonces esos son los apologetas, son todos aquellos que defienden la fe cristiana. Para los paganos, en ese contexto los romanos, ahora lo que decimos nosotros mundanos, que son los que se burlan de la fe, nos llaman sectas, nos llaman un cristianismo insípido. De hecho, hay muchos que dicen que el cristianismo no es inteligente porque nos basamos en cosas míticas o que tienen que ver con nuestras sensaciones o emociones más que nada y no con algo racional. Entonces la apologética lo que hace es al contrario, explicar razonalmente por medio de la palabra de Dios e históricamente lo que es nuestra fe. ¿Por qué creemos eso? ¿Para qué lo creemos? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es lo vital de creer eso? ¿Y cuál es nuestro papel como hijos de Dios en la parte de la apologética? La apología cristiana viene del griego apologéticos, con K, apologéticos, que significa defensa verbal o discurso en defensa. Es lo que nosotros hacemos cuando enseñamos, cuando predicamos o cuando argumentamos contra alguien que no tiene nuestras mismas creencias. Ahora, cuando dice defender la fe o un argumento, no significa que vamos a ir a pelear, no significa que vamos a ir a insultar, no significa que vamos a ir a degradar al otro. Significa que nosotros estamos claros qué es lo que defendemos, por qué creemos en Jesús, por qué tenemos nuestra fe arraigada, qué es lo que nosotros hablamos o hacemos un discurso en base a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Todo eso tiene que ver con apologética. En sencillas palabras, apologética es la defensa de la fe. Eso es en sencillas palabras. Todos deberíamos de ser apologetas, que defendamos nuestra fe de los ataques, pero no necesariamente del ser humano. Y ya lo vamos a ver más adelante. Me gusta un pensamiento que dice que debemos de llevar el evangelio a toda criatura, como lo dice en la palabra, pero no podemos evangelizar o decir que amamos a Dios si tenemos dudas sobre Él. Es decir, no necesariamente tenemos que sabernos toda la Biblia. De hecho, aquel que diga que se sabe toda la Biblia, pues se la podrá saber tal vez en textos escritos, pero saberla interpretar toda y tener la verdad absoluta, eso es muy difícil. Eso yo creo que ningún ser humano en la tierra lo puede hacer, solamente Dios. Pero sí debemos nosotros conocer más a Dios, conocer más a ese Padre que nosotros profesamos en nuestro discurso, en nuestra enseñanza, en nuestra prédica, en nuestro evangelio, en nuestra fe.
porque no podemos decir que amamos a Dios si no le conocemos. ¿Y cómo es la forma de conocerlo? Pues sabiendo en qué creemos, en quién confiamos, cuáles son nuestros dogmas espirituales más importantes y qué es lo que dice la palabra acerca de eso. El apóstol Pablo, llamado también el apóstol de los gentiles, se le dice así porque recuerden ustedes, yo lo toqué en otro live que se llama Los Picapiedras, le puse yo, porque ustedes saben bien que los picapiedras, los que son de mi generación o antes, las madres o los padres, saben que eran Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces yo le puse así un nombre llamativo, que eso es parte de la homilética, ponerle nombres llamativos a los mensajes para valga la redundancia, llamar la atención. Hablaba de Pedro y de Pablo y de cuando Pablo exhorta o corrige a Pedro, porque Pedro quería que solo los judíos fueran salvos. De hecho, el pueblo de Israel así lo creyó en un tiempo. Pero viene Pablo y lo corrige y le dice, vos, ni vos mismo que sos judío, le dice practicar las cosas del judaísmo, ¿cuánto más se lo vas a exigir a los demás? Entonces Pablo se dice que es el apóstol de los gentiles porque Pablo, Dios lo mandó a predicarle a otros que no fueran necesariamente judíos. Entonces, Pablo contendió mucho por la fe. Pablo habló mucho acerca de su creencia como cristiano, como seguidor de Cristo, como hijo de Dios, en presencia de líderes religiosos, de gobernadores y de reyes. De hecho, a Pablo lo metieron preso. Un gobernador le dijo, por casi me persuades, le dice, me estás hablando con tanto argumento y tanta solidez, o estás defendiendo tan bien tu fe, que en ese momento es lo que estaba haciendo Pablo, apologética, que me estás casi convenciendo, le dice un gobernador. Entonces Pablo era una persona muy instruida, bastante buen orador, que tenía bastante léxico y bastante práctica en lo que era el discurso, que la verdad que casi lo persuade, él mismo lo dijo con sus propios labios. Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que contender o pelear, como les decía anteriormente, con personas. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pedro nos habla un poquito de apologética en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y dice lo siguiente. Más bien honren en su corazón a Cristo como su Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que Él les pida, a todo el que les pida al razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, Pedro lo que nos dice aquí es que estemos preparados para todos aquellos que nos pidan explicaciones. ¿Y vos por qué sos cristiano? Por ejemplo, ¿me podrían contestar por qué somos cristianos? O, ¿y vos por qué crees en la Trinidad? O, ¿vos crees que existe el cielo y el infierno? O, ¿vos crees en Satanás? O, ¿vos crees que existe el bien y el mal, el purgatorio? Y son preguntas esas que parecieran muy básicas, pero a veces no las manejamos. Entonces es necesario que nosotros podamos defender en lo que creemos. ¿Por qué lo creemos? ¿Para qué lo creemos? Yo a veces veo cristianos en Facebook que les dicen que no, una persona escribe que no cree en el cielo y en la tierra, no cree en la salvación y en la maldición. Entonces vienen cristianos y escriben en respuesta, sí, pero no importa que no haya cielo, nosotros no perdemos nada con creerlo. No es así la respuesta. Nosotros tenemos que ser categóricos y tener como referencia la palabra del Señor para poder responder. ¿Cómo es eso? Que no perdemos nada y que si no es cierto, entonces nosotros pues igual obedecimos, ¿pero qué? Eso es muy ambiguo eso. Aquí obedecimos, no perdemos nada, estamos dejando en tela de juicio si hay cielo o hay infierno. No, nosotros tenemos que ser categóricos. Que nos crean o no, no importa. Recordemos que nosotros no somos Jesucristo. Nosotros no venimos a este mundo para que nos crean necesariamente, ni querer convencer a alguien por medio de argumentos, porque el único que convence de juicio, pecado y justicia es el Espíritu Santo. Entonces sí podemos argumentar, sí podemos dar nuestra opinión en base a las referencias bíblicas. Y si usted me dice, pero hay temas que, por ejemplo, el aborto no trata una referencia bíblica, no necesariamente dice aborto, pero usted sabe que somos pro vida. Y hay, bueno, hay bastante argumento, tela que cortar en ese tema, pero me refiero, puede tener su propia opinión, pero tiene que ser categórico. Tiene que ser categórico, sin necesidad de creer que tiene la razón, si es su argumento. Si es bíblico, sí. Si es bíblico, sí, porque está en la Biblia. Ahora, si no nos creen, no nos creen.
Pero lo que les quiero transmitir es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y Pablo nos lo decía. Y estos versículos yo sé que son bastante conocidos, pero el texto nos menciona un contexto en el hecho de que Pablo, a pesar de que contendía por medio de la fe con reyes, con gobernadores y con líderes religiosos, él lo que estaba haciendo era peleando la batalla espiritual. Entonces Pablo muy sabiamente nos recomienda que así hagamos nuestra batalla espiritual, porque no es con la persona, no es contra tu jefe, mi jefe, no es contra tu compañero o compañera de trabajo, no es contra tu esposo, no es contra un familiar, tu suegra, tu suegro, tu cuñado, etcétera, o tu vecino o tus enemigos. Es espiritual, y eso nos lo dice en Efesios, lógicamente, capítulo 6, versículo del 12 al 17, que dice lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Por eso me encanta esta versión, nueva versión internacional es esta. No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo aquí nos está diciendo, nuestra lucha, tu lucha, no es contra la persona que te enojaste o que te quiere contender de la palabra, sino es espiritual. Y si nosotros ganamos la batalla espiritual, no habrá nadie que nos ponga obstáculo o brecha en cuanto a la fe. Entonces vamos a desglosar, no es la armadura de Cristo el tema, pero sí lo vamos a desglosar porque tiene que ver con la apologética, con la defensa de nuestra fe en la parte espiritual. Una vez que venzamos al maligno, lo espiritual, a las potestades, a los poderes o las autoridades de este mundo de tinieblas celestial, celestes, entonces vamos a poder vencer rápidamente los argumentos altivos del ser humano. Dice que nos habla de la armadura celestial y habla de el cinturón ceñidos con la verdad, o los lomos ceñidos con la verdad en otra versión. El rey David declara que es la verdad de la palabra de Dios lo que el Señor quiere que tengamos más en nuestro corazón. O sea, el rey David nos dice en Salmo capítulo 51, versículo 6, que es la verdad de la palabra de Dios lo que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón. Nosotros tenemos que mantener la veracidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da veracidad, nos lleva a toda verdad, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Porque todos tienen muchas verdades, y eso es cierto. Muchos tienen verdades, argumentos, pero Jesús le dice, el que cree en la verdad será salvo. Y él estaba diciendo, yo soy la verdad, aquí estoy. No es un argumento, no es una filosofía, no es un credo necesariamente escrito, o una misión, una visión, no. Soy yo soy el camino, la verdad y la vida, le decía Jesús a Pilato. Claro, Pilato no lo podía entender, lógicamente porque aparte que era difícil comprenderlo, no podía concebir que era un ser humano, según él, o que era una persona, que era Jesús en ese momento que lo tenía enfrente. Pero Jesús le está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón como la verdad de Dios, nos acercamos también a Jesucristo. Y Él nos abre el panorama y dice en Juan 8:32, y ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces de eso se trata el cinturón de la verdad. Nos habla de la coraza de justicia, que es la parte que cubría toda esta parte del pecho un poquito hasta más abajo. La coraza de justicia nos dice que debemos cumplir la ley, que debemos cumplir la justicia de la ley de Dios. Nosotros tenemos que cumplir esa justicia de lo que Dios nos está hablando en la palabra del Señor, la justicia de lo que Dios nos dice que es justo y que es correcto. Miren qué interesante este concepto teológico que nos dice que la justicia del hombre no es la misma que la justicia de Dios. Y apréndanse esto porque a mí me ayudó muchísimo cuando lo aprendí.
La justicia del hombre es dar a cada quien lo que merece. Escuchen bien, repito otra vez para darme a entender bien. La justicia del hombre es dar a cada quien lo que merece, pero la justicia de Dios es dar a cada quien lo que necesita. ¡Wow! Si estuviéramos en la iglesia y estuviera ahí atrás el de la batería, le diría que me hiciera redoble de tambores. Repito, la justicia del hombre es dar a cada quien lo que merece, y la justicia del ser humano es de Dios es dar a cada quien lo que necesita. Por eso nosotros pagamos ojo por ojo y diente por diente. Por eso nosotros decimos, no, a este no le des nada porque no se lo merece. Pero realmente analicemos ese concepto, porque si dice que es dar a cada quien lo que merece, ¿mereceríamos nosotros la vida eterna como pecadores? ¿Mereceríamos nosotros realmente ser perdonados por el Hijo de Dios y que entregara su vida a cambio de nosotros? ¿Mereceríamos la salvación eterna? Si es por merecimiento humano, ¿lo mereceríamos? No. Y si la justicia de Dios fuera por lo que merecemos, todos nos fuéramos al infierno, así de claro. Pero como es darle a cada quien lo que necesita, entonces cuando nos arrepentimos, cuando buscamos de Dios, cuando le obedecemos, a pesar que seguimos siendo pecadores y fallamos, Dios nos da lo que necesitamos. Provee para nuestras necesidades económicas, provee para nuestras necesidades espirituales e incluso la vida eterna. Entonces, qué maravilloso es saber eso, y eso nos habla la coraza de justicia. Por eso cuando usted ve a alguien que no merece su perdón, su amor, su atención, porque le hizo daño, habló mal de usted, etcétera, chismeó en contra de usted o pasó algo, usted dele según lo que necesita y Dios se lo va a recompensar. No, pero es que esta persona solo me busca cuando quiere y cuando yo lo busco no me ayuda. No importa, Dios se lo va a recompensar a usted. Se lo está diciendo a alguien que ha pasado lo mismo. Entonces, no me puedo extender en ejemplos, pero hagamos el bien, dice la palabra, y no nos cansemos, porque al que no hace el bien le es contado incluso como pecado. Entonces tratemos de darle a cada quien lo que necesita según la justicia de Dios. Eso nos habla la coraza de justicia. El calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Jesús es el príncipe de paz. Y nosotros somos llamados a seguir a ese príncipe de paz, a seguir la paz con todos los seres humanos que nos sea posible. En Hebreos 12:14 dice que en cuanto nos sea posible tengamos paz con los hermanos. Se relaciona un poco a la justicia. Miren, hermanos, miren, amigos que nos están escuchando o viendo en las redes sociales o en la 1000 AM, nosotros somos personas que vamos a pasar por traiciones, por negaciones, por injusticias, por chismes, van a levantar testimonio en contra nuestra. Y lo más impactante es que no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de nuestros propios hermanos, incluso en la iglesia muchas veces. Yo me inventé una frase. Yo le digo al Señor así, a nuestro Señor Jesucristo en broma. Señor Jesús, ayúdame a tenerle paciencia a todos tus hijos. Y ayúdame a perdonarlos, así a mis hermanos, así como tú perdonaste a los romanos. Y es la verdad, o sea, así como Jesucristo perdonó en la cruz y dijo, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, así nosotros tenemos que aprender a perdonar incluso a nuestros hermanos. Yo sé que es difícil, no es fácil, uno se enoja, uno se molesta, pero la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que en cuanto podamos tengamos paz con las personas, aunque nos hayan hecho daño. Tratemos de que nuestro corazón no se ensucie. Entonces, así como yo le digo al Señor, así como ayúdame a tenerle amor a mis hermanos, así como tuviste amor con los romanos, le digo yo al Señor Jesucristo. Entonces así aprendamos del Señor Jesús a tener esa paz. Y también el calzado de la paz, presto para el evangelio, que nos ponemos, bueno, en aquel tiempo, ahora lo entiendo un poco más el contexto, porque recuerden que nosotros ya utilizamos zapatos, zapatillas, zapatos. Las mujeres tienen 300 pares de zapatos. Yo le digo a mi novia, a mi mami, a mi novia, ustedes tienen 300 pares de zapatos y solo tienen 2 pies. No sé cómo tienen tanto par de zapatos. Pero es entendible, lo combinan y todo esto. Al punto que voy es que antes caminaban descalzos, no existían los zapatos. Con calzados como sandalias para los pies, para caminar largas distancias o para caminar en el contexto donde estaban ellos, porque también recuerden que no habían carreteras, todo era más que nada de polvo, de tierra.
Y por eso ahora comprendamos cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, se los quería limpiar, enseñarles el servicio, el amor, la sumisión, en ese sentido, la obediencia, la humildad. Entonces, ¿por qué? Se lavaban los pies porque generalmente se ensuciaban cuando había mucha tierra o polvo en ese contexto. Ahora utilizamos zapatos, calcetines, antes no había nada de eso. Entonces cuando nos dice aprestos con los calzados, los pies con los calzados de la paz, nos está hablando de que nos ciñamos los pies, de que nos calcemos con esas sandalias que utilizaban antes o ahora pues zapatos, para ir y caminar largas distancias o a todo lugar o a toda criatura predicando el evangelio de Jesucristo. De eso nos habla también el calzado de la paz y que sigamos la paz de Jesús. El escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Esto es bien interesante, no le van a perder ojo a esto. La duda es un dardo del enemigo y la palabra que él nos lanza también es un dardo de él. Si permitimos que eso se anide en nuestro corazón, ese veneno que trae esa palabra o ese veneno que trae ese dardo mortal de Satanás puede corromper la verdad de Cristo en nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué interesante! Puede corromper la verdad pura del Evangelio de Jesucristo. Y eso nos puede poner a dudar. El escudo de la fe. ¿Para qué utilizaban los escudos los que se defendían? Digamos los romanos, que esta analogía de la armadura de Cristo, perdón, de la armadura espiritual o celestial nos habla de aquel contexto de los romanos. Entonces, cuando usaban escudo era para cubrirse o protegerse del ataque de los enemigos. Así como el Capitán América, por ejemplo, en los cómics o en las películas, que se cubría del ataque del enemigo con el escudo. Yo puedo tener el escudo acá. Yo puedo quererme cubrir. Pero si yo no hago el movimiento, si yo bajo las manos, me van a disparar y me van a matar. Bueno, en este caso disparar. Aquel tiempo tiraban un espadazo y me herían y me mataban. Yo tenía que ponerlo y estar listo y estarlo poniendo cada vez que me defendía. En aquel tiempo aquellos soldados tenían que estarlo poniendo para defenderse. Entonces, en ese sentido, si nosotros no utilizamos el escudo de nuestra fe, hablándolo espiritualmente, Satanás nos va a atacar. Satanás va a mandar dardos y nos va a atacar en nuestro corazón. Eso va a llenar de veneno nuestra vida y entonces ahí vamos a corromper la fe del evangelio. Y eso nos puede pasar a los neófitos o personas que vienen empezando en la fe como a los que ya tenemos tiempo en la fe. Entonces tenemos que tener cuidado y cubrirnos con el escudo de la fe para que Satanás con esos dardos no nos ataque y cubrirnos y que eso quede ahí, rebote y no nos penetre el corazón ni nuestro espíritu para que no nos haga daño y no corrompamos la fe del Señor. Y lo que sigue es muy similar también a la parte del escudo de la fe, que es el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, como dice mi versión de la Biblia. Debemos ponernos ese casco de la salvación para defendernos o protegernos también de los ataques del enemigo. Pero ¿a dónde se pone el casco de la salvación? En la cabeza. ¿A dónde creen ustedes que es el ataque más feroz de Satanás para con los hijos de Dios? En la mente. En la mente. Aquí Satanás nos dispara, nos ataca, y si no estamos listos para defender nuestra fe, para poder ponernos ese casco de la salvación, vamos a sucumbir ante los ataques del enemigo, porque él intenta erigir fortalezas en nuestra vida para que lleguen a nuestra mente y eso nos ponga a dudar, los cuales son ataques que van en contra de la palabra de Dios, o manda personas para que nos ataquen en nuestra mente malas noticias, te vas a morir, no servís, sos un inútil, Dios no te va a perdonar. Todo ese tipo de ataques los hace el enemigo por medio de personas. Pero recuerden, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra Él y contra todo su ejército espiritual. ¿Y quién nos va a ayudar a vencerlo? El Señor, pero tenemos que armarnos con este casco de la salvación. Miren lo que dice en 2 Corintios 10, versículo 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. ¿De dónde? Mentales. Destruimos argumentos ateístas,
argumentos en contra de Dios, argumentos en contra de la palabra de Dios, argumentos en contra de su Hijo y de su Espíritu Santo. Y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento, o sea, llevamos y se lo entregamos al Señor para que lo cuide, lo encierre, todo pensamiento para que se someta a Cristo. De esa forma nosotros podemos evitar estos dardos del enemigo. Fíjense que yo llevo 22 años prácticamente sirviendo al Señor y últimamente he tenido muchos ataques de Satanás, muchos. Por eso les digo, nadie está exento. Y Satanás me ha atacado, no vas a poder, porque voy a entrar en una etapa de mi vida o estoy experimentando una etapa de mi vida nueva. No hay tiempo para contarlo en este live, pero más adelante se los voy a contar. Y tengo proyectos y tengo metas y objetivos y de Satanás no vas a poder. Mira esta dificultad, mira que esto no lo vas a poder resolver, mira que vos, mira que... Entonces, créanme, llegó un momento que me afligí, llegó un momento que me sentí preocupado, llegó un momento que hasta el tiempo me tenía estresado. Bueno, con decirles que hasta me enfermé del estrés. Me dio algo en el colon, incluso también en la parte de los riñones. Y yo preocupado y yo decía, ¿qué es esto? Si yo como sano, me cuido, bueno, no bebo, no fumo y todo este tipo de cosas, comemos bien, los cristianos no toman ni muchas sodas, en todo caso alguna sodita clara y en un cumpleaños, una celebración, no tomo Coca-Cola, ni licor, ni nada de esto. Entonces, fui donde el médico y el médico me recetó unos medicamentos y todo, empecé a orar y gracias a Dios ya estoy mucho mejor y ya me curé. Pero el médico me decía, usted está así por el estrés. Y yo, increíble, por el estrés, pero yo no me sé estresar, créanme que yo no me sé estresar. Pero en mi subconsciente, el enemigo me estaba atacando y tirándome dardos en la mente. Y todos los días. Y llegó un momento que hasta no podía, en algún momento de la noche, conciliar el sueño. Decía, ¿qué está pasando? Cuando ya discerní por qué era, dije yo, me estás atacando, Satanás. Entonces empecé a orar y empecé a vestirme con esta armadura de Cristo que les comento. Y el Señor me ayudó y se fue. Y yo le dije, Satanás, que el Señor te reprenda. Y lo reprendió, lo castigó y se fue. No quiere decir que no me puede volver a atacar. Lo que quiere decir es que tuve que vestirme con esta armadura espiritual para resistir esos ataques del enemigo. Entonces, qué importante es que nosotros le pongamos nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo, para que no nos ataque, y el ataque nos puede venir de la persona que menos esperamos, que puede ser alguien cercano incluso, porque cuando está Jesús con Pedro, esto es bíblico también, pero le dice, Señor, no vayas a la cruz, aléjate de mí, Satanás, le dice el Señor. Está en la Biblia, en los evangelios. ¿Por qué? Porque tal vez Pedro lo quería hacer con una intención, pero lo que estaba haciendo, escuchando a Satanás, y Jesús lo sabía muy bien, porque Jesús miraba el mundo espiritual y lo quería poner a dudar. Entonces ahí es donde Jesús se puso el yelmo de la salvación y dijo, no, cuidadito, no me vas a atacar por acá. Así tenemos que ser nosotros. La espada del Espíritu, de toda la armadura de Cristo, de celestial o espiritual, de toda esta armadura, la única que ayuda para defenderse es... o para atacar, mejor dicho, para atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para defenderse están todas las demás, pero la única que es para atacar es la espada del Espíritu. Fíjense que a mí me encantaban las espadas desde pequeño, siempre me han gustado las espadas y me encantaban. De hecho, ahí tengo una y yo decía, ¿por qué me encantan tanto las espadas? Y claro, yo veía que ahí manejaban todo el poder, estos dibujos animados que yo miraba, y tenían el poder, con esa atacaban. Pero así es en el mundo espiritual también. Con la arma que podemos atacar nosotros es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa misma espada es como Jesús ataca a Satanás cuando esté en el desierto. Y Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, valga la redundancia. Y Satanás lo atacaba y decía, porque dicen las escrituras, con las escrituras lo atacaba Satanás también. Pero Jesús le salía más adelante y le decía, también dice esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y también dice esto, y también dice el otro. Entonces lo atacó a tal forma que no quedó con defensa Satanás y se tuvo que ir. Es lo que debemos hacer nosotros al contender por la fe, al utilizar la apologética, derrotar al enemigo a través
de cualquier boca que se levante en contra nuestra también, de parte del enemigo, con la espada del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier, imagínense que cualquier, ustedes han visto las espadas, si las han visto en real o las han visto de juguete, generalmente las espadas pues es como el machete, digamos, que generalmente tenían más afilado un lado que el otro, aunque la espada tenía dos lados. Pero era muy raro que la espada tuviera dos filos muy bien hechos. Generalmente era uno más que el otro. Pero aquí nos dice claramente, es más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea que aunque los dos filos estuvieran bien de la espada, dice que la palabra es más cortante que esa espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que la palabra es nuestra arma de defensa contra el enemigo, nuestra espada. Y si no usamos la palabra, si no leemos la palabra, si no hablamos la palabra, no nos vamos a poder defender, que es lo que hizo Jesús. Cuando yo te digo que no sepamos la palabra, quitémonos esa idea, porque miren, la Biblia miren este libro, es inmenso, o sea, por eso les decía al inicio, saberse toda la Biblia, cada versículo, cada capítulo y manejarlo numéricamente, y es bien complicado. Y a veces me sé el versículo, pero no me acuerdo dónde está y lo busco, lo googleo, o tengo una Biblia aquí en mi celular, y eso no está mal. Yo no les digo que se lo aprendan literalmente, perdón, como dónde está el 5, no, sino que se sepan la palabra de Dios, que sepan cómo defender contra los ataques del enemigo y ver qué significa eso, y ver cuál es el contexto de eso, y ver de qué me sirve decir eso. Porque andar repitiendo solo por repetir es bien complicado. A veces nosotros decimos cosas que se las escuchamos a alguien con todo el respeto, ¿verdad? Yo los amo mucho, a algún pastor o sacerdote, lo que sea, los que son católicos, pero que a veces no necesariamente tiene que estar en la Biblia. Entonces busquemos mejor la palabra y hablemos la palabra. Yo no estoy hablando de determinada persona, les repito, pastor. En nuestras congregaciones, por lo menos en la de nosotros, Elicín, gracias a Dios, y yo sé que en las que van ustedes también, hay muchas personas que se preparan, yo lo sé, y tengo uso de razón en eso porque yo los veo y los conozco. Pero me refiero que a veces porque algo se haga muy grande, no necesariamente está en la Biblia. Eso se llama falacia ad populum, que es falacia popular, porque alguien repita una mentira 1000 veces no necesariamente tiene que convertir en una verdad, como lo creen. Como dice alguien por ahí, no porque las moscas, a 1.000.000 de moscas les guste el estiércol, nosotros vamos a comer estiércol. Entonces hay que tener cuidado cuando escuchamos a alguien que porque repite algo cree que está en la Biblia. A veces a mí me dicen, en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. Y eso no lo dice la Biblia, por ejemplo. O no sé si ustedes han escuchado que hay gente que dice, en la Biblia dice que ninguna hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Eso no sale en la Biblia tampoco. ¿Qué me van a decir ustedes? Tal vez lo creían. Sí, no sale en la Biblia. Entonces, lo que no está en la Biblia, no lo mencionemos. Busquemos estudiar la Biblia, comprenderla, y para eso sirve la teología, para entender arqueología, antropología, filología, crítica literaria, por qué escribieron esto, por qué escribieron lo otro, por qué dice esto la Biblia, y es importante saber eso. Lectio Divina también, ese fue un live que hice el año pasado, lo pueden buscar aquí en esta página, les va a edificar Lectio Divina, cómo leer la palabra de Dios, comprenderla y hablarla también para que sea de bendición para nuestra vida. Entonces esa es la espada. Vamos a seguir. También la apologética o la defensa de nuestra fe se basa en la autenticidad de la Biblia. Tenemos que saber que la Biblia es auténtica. Hay muchas personas que dicen, incluso dentro de la iglesia, que la Biblia ya está fuera de moda. O a veces no dicen la Biblia, pero dicen el Antiguo Testamento ya pasó. No se dan cuenta que todo es un compendio, biblos, Biblia, que todos son libros en un solo. Por eso es tan grande nuestra Biblia. Bueno, la mía es grande, no me refiero al tamaño, sino lo grueso. Por eso trae tantos libros, la Biblia contenida en uno solo, el canon bíblico. Porque tiene que ver el Antiguo Testamento, que es histórico también, profético, con el Nuevo Testamento. Por eso les decía que es importante saber de arqueología, del estudio de las civilizaciones, del estudio del ser humano y todo esto, para comprender cómo se escribió el Antiguo Testamento y por qué, y el Nuevo también. Vamos a hablar un poquito de eso hoy.
En la Biblia se hace referencia a la Biblia como la espada del Espíritu, que es lo que acabamos de hablar, hablando de la espada del Espíritu. Es la mayor arma del arsenal como hijos de Dios y como cristianos. Entonces, ¿cómo creer o por qué creer en la fidelidad de la transmisión de la Biblia? Por lo siguiente. Esto tiene que ver con la arqueología. Miren lo que les estaba hablando anteriormente. Los manuscritos del Mar Muerto prueban la fidelidad de la palabra de Dios o de la Biblia. Estos manuscritos fueron descubiertos en el Qumrán en el año de 1947 y también hasta el 1956. Ya antes se habían descubierto papiros de estos manuscritos, pero cada vez fue avanzando más al hecho de que Dios permitió que se encontraran estos manuscritos de la Biblia en el Qumrán, en el Mar Muerto, en el año 1947 hasta el 56. Es impresionante que incluso después de que estas personas, los escribas, hicieron estos manuscritos, llegaran a estar en manos de arqueólogos para poder ver estos escritos del Mar Muerto muchos años después del Antiguo Testamento, de la muerte de Jesús y de lo que pasó en la destrucción por segunda vez del Templo de Jerusalén, que de hecho se dice que por eso los judíos escondieron en el Mar Muerto los manuscritos. Cuando los babilonios en el año 586 en el año 70, los romanos después de Cristo, 70 después de Cristo, estaba relacionando desde la primera destrucción, pero no, esta es la segunda. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyen el Templo de Jerusalén y sitiaron toda Judea y mataron muchos judíos. Entonces ahí, que esto está hablado en la parte de escatología que les toqué el live pasado. Entonces ahí los judíos esconden estos manuscritos en el Mar Muerto y lo encuentran en Qumrán, que prácticamente significa lo mismo, en 1947 hasta el 56. Y esos textos originales son los que nosotros utilizamos en nuestras Biblias actualmente. Eran copias del libro de Isaías y se escribieron 150 años antes de Cristo. Para los que no saben, el periodo neotestamentario fue de 400 años antes de Cristo a 100 años después de Cristo. Entonces, en este tiempo se escribieron todos estos manuscritos, sobre todo los del Antiguo Testamento, y los manuscritos del libro de Isaías eran idénticos al texto que están en nuestras Biblias. De hecho, Jesús lee uno de esos manuscritos, que se dice que fue la Septuaginta, cuando habla en Isaías 61:1 y dice que Él es el Salvador, y no le creyeron en la palabra de Dios y casi lo tiran a un barranco, como decimos nosotros popularmente. Pero bueno, estos manuscritos se encontraron a 20 kilómetros de Jerusalén, o sea, al sur de Israel, y se encontraron más o menos unos 900 manuscritos. Entonces, es impresionante la fidelidad con la cual Dios preserva los manuscritos para que ahora esté la Biblia. Por eso a veces cuando la gente dice la Biblia tiene diferentes versiones, pero la mejor es la Reina Valera. Reina y Valera eran dos monjes sevillanos que traducieron la Biblia. Primero recordemos que Martín Lutero la tradujo al alemán, después vino otro y la tradujo al inglés, no recuerdo en este momento el nombre. Y después vino Reina y Valera para entenderla más en el lenguaje nuestro, que en el caso de ellos es el español, entonces lo tradujeron al español de España, no el castellano que utilizamos nosotros. Por eso cuando ustedes leen la Biblia, Reina y Valera, de 1909 o 1960, porque uno la escribió primero y el otro la revisó años después, dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero no es que Jesús decía vosotros sois, de hecho Jesús hablaba en otro idioma y ya lo vamos a ver acá, de ese contexto. Pero cuando dice vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, no es que nosotros hablemos vosotros sois, sino que era en ese contexto donde se escribió la Reina y Valera. Luego vino la Nueva Versión Internacional, la LBA y todas estas Biblias que son buenísimas, yo se las recomiendo, a mí me encantan todas, me fascinan todas, para comprender mejor el lenguaje, porque el lenguaje es un elemento fluido de la cultura. Yo me acuerdo, bueno, ustedes tal vez si son contemporáneos conmigo, que uno decía, por ejemplo, qué chasta. Usted le dice a un millennial, ahora qué chasta no se sabe. Ellos utilizan otro idioma como qué friki. Y yo no entendía ni qué era eso de qué friki, pero es un elemento fluido de la cultura. Entonces, para que lo comprendamos, están las versiones de la Biblia, que están apegadas a estos manuscritos que fueron descubiertos en el Qumrán. Hasta ahí espero haberme dado a entender. Entonces es una prueba innegable de que el Antiguo Testamento de hoy es exactamente el mismo que cuando lo
habló Jesús originalmente y dijo estas palabras de Isaías, porque los escribas de antaño cuidaban esos escritos y lo escribieron con mucho detalle para que no se perdiera el texto original. Y qué impresionante es esto, que miren qué bonito esto. El mismo Jesucristo, cuando cita estos textos de Isaías 61:1, nunca lo cuestionó. Si hubiese sido algo erróneo, Jesús hubiese dicho, no, esto que está escrito está malo. Por eso cuando los fariseos lo querían atacar, era por medio del día de reposo que estaba escrito. Sí, pero los fariseos lo utilizaban como una ley para cumplirla, aun que ese día no se hiciera nada. O sea, prácticamente los fariseos querían que el día de reposo, que fue la ley mosaica, no se respirara prácticamente, porque Jesús sanaba a un enfermo el día de reposo, le sanó la mano a un hombre que tenía la mano seca el día de reposo. Entonces lo acusaban de eso. Entonces Jesús le dice, si ustedes hipócritas le dan de beber a un buey, a un animal el día de reposo, ¿cuánto más este que es el hijo de Abraham no va a merecer una sanidad? Porque el día de reposo no es dueño de Dios, de Jesús, del Hijo de Dios, dijo él, del Hijo, sino el Hijo, el dueño del día de reposo. No es que Jesús iba a romper las reglas de la ley que estaba establecida. De hecho, el mismo Jesús dijo, yo vengo a cumplir la ley de los profetas, no a hacer lo contrario. Pero Jesús o Dios no ve la ley primero y el hombre después. No, primero está la misericordia y la gracia y después la ley. Porque si no, todos fuéramos al infierno, les repito. Pero los fariseos no. Los fariseos, el día de reposo, no sanes a esa enferma, a la mujer que tenía una joroba. Y Jesús le dice, si esta mujer, descendiente de Abraham, que Satanás la había tenido, no me acuerdo si 12 o 18 años, dice la Biblia, con esa joroba, solo porque es día de reposo no la voy a sanar. O sea, Jesús le está diciendo que increíble el legalismo de ustedes. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús es que nunca cuestionó la Biblia, nunca cuestionó estos manuscritos que se encontraron en el Qumran, que él leyó incluso de esos manuscritos, porque estaban bien definidos. Esos mismos manuscritos los tenemos actualmente en nuestras Biblias, y esa es una causa para defender nuestra Biblia, que se ha preservado hasta el día de hoy, para escribir los hechos de todo el Antiguo Testamento y los de Jesús también. Y la fidelidad es el del Antiguo Testamento, y la fidelidad del Nuevo Testamento se puede verificar en el enorme número de copias que nos dejaron los padres de la iglesia. Y de hecho se cree que si estos padres de la iglesia, como son los apóstoles de Jesucristo, no nos hubieran dejado todos estos textos escritos, aún así los eruditos hubieran podido hacer el compendio de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, con excepción, se dice en los estudios teológicos, que quizá algunos 11 versículos, pero no porque cambiaran toda la naturaleza de la palabra, sino porque hay versículos que son traducidos de diferentes formas según lo que se encuentra en los manuscritos. Por eso en Reina y Valera a veces usted no va a encontrar textos que encuentren en la Nueva Versión Internacional. Pero si ustedes se fijan, no es que cambie el mensaje de salvación, no es que cambie el mensaje central o apologético de la Biblia, sino que son formas como de escribirlo según el lenguaje para ser más entendible. Entonces eso tenemos que comprenderlo para entender la Biblia en todo su contexto. Qué interesante que la Biblia fue escrito también por más de 40 autores en un periodo de 1500 años más o menos, en 3 idiomas. Por eso les decía, Jesús no hablaba, vosotros sois la luz del mundo. Jesús no hablaba así. Jesús hablaba la Biblia fue en 3 idiomas escrita: en hebreo, que es el Antiguo Testamento, con un poco de arameo, solo un porcentaje, hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento con el griego, que era el idioma koine, K-O-I-N-E, tilde en la E, koine o koiné, que era el antiguo griego, que no se habla ya ese antiguo griego, como el hebreo de antes tampoco, y ahora se habla otro griego, pero dio lugar a ese tipo de lenguaje. Entonces cuando Jesús hablaba en griego en ese tiempo, y también en hebreo en algún momento. Entonces no hablaba en español sevillano, pero nosotros sí, porque vamos acomodando o estructurando mejor el lenguaje para hacer más comprensible la palabra de Dios, más que nada lo que tradujeron los manuscritos. Y miren qué interesante también, que de estos 40 autores muchos no se conocieron.
Entre ellos había pastores, agricultores, pescadores, filósofos, sacerdotes, personas que tendían tiendas y reyes. Entonces la veracidad de la Biblia es impresionante y eso es apologética, saber defender la veracidad de la transmisión de la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y también apologética tiene que ver con las pruebas de la existencia de Jesús como el Hijo de Dios. Dice la palabra en Juan 1:1-3: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. O sea, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. El Dios que habían conocido los hebreos se hizo carne en Jesús, porque Él es Dios, solo que el Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Es importantísimo esto para que nos demos cuenta que Dios se hizo verbo en la tierra por medio de Jesucristo. ¿Qué recursos seculares hay acerca de la existencia de Jesús? Voy a hacer algo para los que me están escuchando o viendo, más que nada aquí en las redes sociales. Voy a subir un recurso secular que demuestra que Jesús existió, pero lo voy a subir hasta que termine la transmisión porque lo intenté hacer antes y no pude. Todo esto que hemos estado hablando es de un escrito de un libro del doctor Brian Bailey, que es un doctor en teología. Entonces él tiene una traducción de esta prueba que les voy a mencionar, que la voy a subir, pero hasta que termine el live, porque no lo pude hacer antes. Es un comentario del emperador romano Tiberio con respecto a Poncio Pilato. Resulta que Poncio Pilatos le escribe a Tiberio, que era en ese momento el emperador romano, y le escribe una carta acerca de Jesucristo. No se los voy a leer todo, porque no lo puedo leer, porque tengo aquí el celular, pero se los voy a subir como un recurso al final del live, para que ustedes lo tengan y lo puedan guardar si quieren, pero lo importante es que lo lean, donde Poncio Pilato le hace la carta al emperador Tiberio y le dice en sencillas palabras, lo saluda, le dice que esté bien y que le dice que en base a que han querido condenar a Jesucristo los mismos judíos y que él ha tenido temor porque veía que Jesucristo era inocente, tuvo que condenarlo y que murió, pero el número de sus seguidores sigue creciendo. Entonces le hace una conversación en una carta y ese es un recurso secular que nos demuestra la existencia de Jesús. O sea, tradujeron esa carta y yo se las voy a subir una vez que termine este live porque está interesante para que ustedes lo puedan ver. Historiadores como Josefo también. Josefo fue un historiador que nació en el siglo I en Jerusalén y fue judeo romano. Y él fue un historiador que también habló acerca de Jesucristo y abiertamente lo menciona. Entonces eso quiere decir de que existió Jesucristo y estos son testimonios ni siquiera de discípulos o de apóstoles, sino recursos seculares de personas que no fueron seguidores de Cristo necesariamente, pero dan fe de que Él existió. Y también lógicamente tenemos los recursos espirituales que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es importante, yo sé que a estas alturas muchos ya lo saben, pero por si no lo saben, Mateo y Juan sí fueron apóstoles de Jesús. Lucas y Marcos no. Marcos anduvo con Pedro y Lucas se dice que fue formado por Pablo. Pero ellos escribieron al pie de la letra los evangelios según lo que iban copiando de Mateo, lo que escuchaban de Pedro, etc. Pero apóstoles solo fue Mateo y Juan de los evangelios. Esto no quiere decir que los demás no son textos verídicos, no, sino para aclararles de que son personas que siguieron a Cristo como discípulos, pero los apóstoles de los evangelios solo eran 2, pero no le quita nada de veracidad a lo que ellos escribieron en los evangelios. Tenemos que comprender también que la Biblia es cristocéntrica, porque nos habla en el Antiguo Testamento de las profecías que se iban a cumplir de Jesús y en el Nuevo de Jesucristo. Es cristocéntrica toda la Biblia. Pero solo el Nuevo Testamento es cristológico. Cristológico, que es una cronología de la vida de Jesús. Es decir, desde que María queda embarazada del Espíritu Santo, su nacimiento, todo lo que él vivió hasta su resurrección.
Todo eso es cristológico, eso solo está en el Nuevo Testamento, porque lógicamente Jesús nace en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces es como un recurso espiritual darnos cuenta de que los evangelios nos hablan de esa cristología en el cual nos muestra desde el nacimiento, desde antes de nacer de Jesús, desde el embarazo de María, hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo también nos habla como un testigo de un encuentro personal que tuvo con Jesús, y ya todos lo sabemos. Eso está en Hechos 9, 3, 6. No voy a profundizar en eso porque ya sabemos cómo Saulo de Tarso se convierte en apóstol de Jesús, que se dice que es el apóstol 3, se dicen algunos y lo demás, pero sí fue un apóstol de Jesucristo, que dicen que más bien sustituyó a Judas. Pero el punto es que se convirtió en un apóstol de Jesús y tuvo un encuentro con él, y él da testimonio de eso como un recurso espiritual. Y también los testimonios de todos los apóstoles. De hecho, en el periodo neotestamentario que les comentaba, del 400 a.C. al 100 después de Cristo, se escriben los apócrifos en ese tiempo, porque empezaron a morir o a matar a los apóstoles, y la gente tenía dudas ya de lo que eran los evangelios. Como ya no tenían el apoyo de los apóstoles, ya no estaba Jesús en la tierra, empezaron a escribir apócrifos y empezaron a sacar sus nuevas teorías, sus nuevas doctrinas, y por algo no está en el canon bíblico, porque sabemos que no hay concordancia entre todo su contexto, su texto, etc. Y para que sepamos quiénes eran los discípulos de Jesús, lo podemos encontrar en muchas referencias, sobre todo Mateo 10, del 2 al 4, para que sepamos quiénes eran los que dieron fe de Jesucristo. Entonces, en conclusión, para resumir, debemos estar seguros de nuestros credos, nuestra doctrina, para preservar y perseverar en la fe, pelear la buena batalla hasta lograr la corona y la salvación. Nosotros debemos de ser apologetas, personas que defendamos lo que creemos, pero con argumentos sólidos basados en la palabra de Dios. Y no tengan miedo, no lo tenemos que saber todo, pero sí estudiemos mucho. Yo los invito a que lean, no es que va a ser algo tan amplio, pero que lean esto que les voy a dejar como recurso al final del live, para que vean de que es una prueba que de hecho no se encuentra en cualquier libro. Yo estuve viendo este libro y me encantó esa prueba como recurso secular de la carta que le escribe Poncio Pilatos a el emperador Tiberio. Entonces, esto era el mensaje de hoy. Espero que nos haya edificado esta enseñanza y que nos pueda entender que nosotros tenemos que ser apologetas, que debemos de ser personas que defiendan la fe, creer en la apologética como algo que viene a ayudarnos en la teología, a hablar de la veracidad de Cristo, a hablar de todo lo que está en la Biblia y que es algo cierto. Les repito, si no nos quieren creer, no nos tienen que creer a nosotros, no convencemos a nadie, solo el Espíritu Santo. Porque los necios no creen, los necios dudan. Y si al mismo Jesús dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, ¿quiénes somos nosotros para que nos crean nuestros argumentos? Pero al menos sí tener la sabiduría, la inteligencia de con argumentos sólidos defender nuestros credos y en lo que pensamos y en lo que nosotros perseguimos. ¿Cuáles son nuestros credos? Puede preguntarlo en su iglesia. Cada quien tiene una doctrina, pero generalmente son: creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es más cortante que una espada de dos filos, lo que les leí. Creemos en Satanás también. Y no se asusten, lo he dicho en otros live. ¿Por qué creemos en Satanás? Porque a Satanás le encanta que no crean en él, para pasar desapercibido y hacer sus fechorías. Creemos que él existe, no que él es más fuerte que Dios, no, pero que él existe porque hay un cielo y hay un infierno. ¿En qué no creemos? Perdón si hay algún católico por acá, pero nosotros los cristianos protestantes o evangélicos no creemos que María es la intercesora nuestra, ni ningún santo a través de Dios o por medio de Dios, sino que nuestro intercesor es Jesucristo. Abogado tenemos delante del Padre, que es Cristo Jesús, y también el Espíritu Santo que está con nosotros para podernos escuchar e incluso llevarnos a decir, dice la palabra, lo que queremos nosotros manifestarle a Dios. Entonces, perdón, es importante estar seguro en lo que creemos para que no nos vayan a engañar. La Biblia también dice: el simple todo lo cree. Hay personas que son muy inteligentes, brillantes, y si nosotros no estamos preparados, como lo dice en el versículo central de esta enseñanza apologética que nos manda el apóstol Pedro a prepararnos para argumentar nuestra fe, entonces vamos a caer en las teorías. Yo he visto muchas personas que antes profesaban la fe cristiana, evangélica, protestante, y luego se hicieron de otras sectas.
Increíble cómo pasa eso, porque el simple todo lo cree, y si no está preparado, mucho más. Ya nos estamos despidiendo. Gloria a Dios por sus vidas. Espero que, repito, esta enseñanza haya sido de bendición, como siempre lo es para mí cuando estudio este tipo de temas, para que me bendigan. Entonces, espero que ustedes puedan también recibirlo como agua fresca que vienen de parte del corazón del Padre. Voy a hacer algunos saludos. Por aquí dice la hermana Norma Maya, bendiciones. Bendiciones, hermana Norma Maya. Dios le guarde, un abrazo. Olga Mesa, el hermano Olga Mesa dice: bendiciones, amados hermanos, Dios le bendiga, hermano, un abrazo fuerte, un abrazo a la distancia. Henry Noel Iría, el pastor Henry, ¿cómo está, pastor? Dios me lo bendiga. Saludos, Lick, me dice: consulten su lectura de la Biblia, ¿usted cree que hay algunos errores de traducción en la Reina Valera 1960? Saludos. No creo que hayan errores, lo que pasa es que, como les decía anteriormente, hay algunos papiros que se tradujeron antes porque se encontraron antes de estos manuscritos del Qumran en 1947. Entonces lo que sucede es que no están esos textos tal vez en la Reina Valera o Reina y Valera, porque los papiros de antes no tenían esos textos. Entonces Reina y Valera no los tradujeron, pero después aparecen los del Qumran en 1947 al 1966 que sí los tienen. Entonces ahí se tradujo lo que es la nueva versión internacional y las demás LBA y todas las demás traducciones. Pero lo que sí le puedo contestar, pastor Henry, estimado y hermano en la fe, es que ninguna traducción de la Biblia es errónea. Todos son correctas, solo que unos tienen algunos versículos pero añadidos, pero no son cuestiones de la esencia de la Biblia, sino semántica más que nada. Entonces en esa parte no hay que creer de que una es correcta y otra es incorrecta, sino entender de que todas son correctas, pero unas traducieron lo que tenían a su alcance en esos manuscritos o papiros en aquel tiempo, y otras lo tradujeron más adelante con otros manuscritos que tenían añadido esos textos que, repito, no incomoda nada nuestra doctrina, sino más bien nos ayudan a fortalecerla más y es más entendible en nuestro tiempo. Entonces, saludos, pastor Henry, Dios me lo bendiga, me alegra mucho saber de usted. Ana Escoto dice: Dios me lo bendiga mucho, amén, dice, Dios me lo bendiga, Ana, hermana. Y Oscar Ruiz dice: Dios le bendiga, amado, que Dios los guarde, Dios los cubra. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que todos los días tengamos una pasión por la palabra de Dios. Ayúdanos a leer, ayúdanos a tener esa pasión. Yo no le voy a decir al Señor que les dé sabiduría si nosotros no buscamos con pasión la palabra de Dios. Porque Dios quiere y dice en la Biblia que el que quiere sabiduría la busque y no dude en buscarla, porque Dios no hace acepción de personas para darle sabiduría a nadie. Ninguno es mejor que el otro, pero tiene que haber pasión en nosotros para aprender y leer y escudriñar, y que el Espíritu Santo nos revele también o nos dé entendimiento o luz acerca de lo que estamos leyendo. Así que, Padre, pon en nosotros esa pasión por leer la palabra. Sea cual sea la versión, que podamos escudriñar, usar concordancias bíblicas, diccionarios, que podamos comprender lo que estamos leyendo para ser más efectivos en la transmisión del mensaje tuyo. Que seamos apologetas, que defendamos la fe, que sepamos en qué creemos y en qué no creemos, para que seamos personas con argumentos sólidos y coherentes al momento de defender el Evangelio. No necesariamente, Señor, que seamos personas sábelo-todo, porque no existe alguien que tenga o sea el dueño de la verdad en la palabra, un ser humano, porque el único dueño de la verdad eres tú, Señor Jesucristo. Pero sí ayúdanos a tener la sabiduría necesaria para poder defender con argumentos, históricamente y espiritualmente, nuestras creencias como hijos de Dios. Ayúdanos a levantarnos como un pueblo que cree en la Biblia, que no se va a extinguir sus valores, sus principios y toda la ética cristiana, para que en este mundo que cada día está más corrupto o más lleno de antivalores, pueda entender que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Dios me los bendiga, Dios les guarde y Dios los tenga con paz a cada uno de ustedes. Dice la hermana Ana Escoto: Dios los siga bendiciendo mucho, amén. Dios los guarde en su casa y su familia, amén. Dios me les bendiga, hermanos, un beso, un fuerte abrazo. Nos sintonizamos siempre todos los lunes aquí a las 7 de la noche. Dele me gusta a la enseñanza, al live, y también compártalo para que llegue a otras personas. Que el Señor me les bendiga, me les guarde, y les voy a dejar el recurso de la carta que le escribe Poncio Pilato
al emperador Tiberio, para que vean ustedes que es una prueba, un recurso de que Jesús existió y está escrito por ahí. Que el Señor les bendiga. Dice el hermano, mándenos el link de la carta. Voy a subir la foto, lo voy a subir ahorita como la foto, Pastor Henry, aquí en el live. Así que en unos 5 minutos vuélvase a meter a los comentarios y va a ver ahí la fotografía. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y amén.